¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Ya lo sabe que aquí nosotros hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto no solamente poderle darle a usted la más cordial bienvenida, sino que vamos a poder platicar con uno de mis grandes amigos, un maestro. Y cuando digo maestro lo digo en el término correcto y amplio de la palabra. No solamente es un enamorado, un estudioso de la Universidad de Guadalajara, sino que un hombre que vive verdaderamente para las humanidades. Y me refiero al maestro Juan Real Ledesma. Maestro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Samuel. No me identifico con lo que dijiste, pero tomamos muchas gracias. Pero nosotros que fuimos sus alumnos, así lo reconocemos, maestro. Gracias, Samuel. A ver, maestro, bueno, pues sabemos que la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, pues ha tenido una historia sumamente interesante. En alguna ocasión usted mencionó que podríamos mencionarlo, y me corrige si estoy mal, como si fuera una especie de sinfonía. Así es. 4 movimientos de alguna manera. Primero es, bueno, maestro, pues sabemos que la Universidad de Guadalajara acaba de conmemorar el centenario, su primer centenario. Y como yo sé que usted es un apasionado de la historia de nuestra universidad y sé que la universidad tiene más de 100 años finalmente, ¿qué nos puede hablar en torno a ello? Mira, lamentablemente hay que empezar por esa polémica que hay. Si la UDG tiene más de 200 años o si tan solo nomás tiene 100. Porque es lo que acabamos de conmemorar, ¿no? Exactamente, ¿no? Mi propuesta ha sido que integremos los 4 o 5 movimientos como en una sinfonía. Muy bien. Tú sabes, tuve el privilegio de escribir una obra con las 5 etapas de la historia de la universidad. Y ¿por qué tú vas a negar una parte de tu vida? A ver, me fue muy mal en la adolescencia, ¿la voy a quitar? Yo creo que no, la voy a integrar. Entonces, la propuesta que yo hago es 4 movimientos o ver la historia de la universidad como tu vida, ¿no? La infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez. Yo espero que no estemos en la vejez de la universidad, Yo ¿no? creo que no, maestro. Sí, y pues que dure muchos años, ¿no? Entonces, esas son las propuestas, es la propuesta que yo hice, ¿no? Vamos integrando los periodos históricos y vamos a ver que tenemos una gran universidad. Históricamente hablando, es la segunda universidad de México, después de la Real y Pontificia Universidad de México, como ustedes saben, es la Real Universidad de Guadalajara, y de las penúltimas que se fundaron durante el imperio ibero, ¿no? O español, por así decirlo, ¿no? Claro. Pues en concreto, esas son las, no sé si quieres que... A ver, maestro, antes de continuar con esto, cuando mencionamos de que la universidad pues se funda, digamos, ya en las postrimerías de lo que será el Imperio Español. Así es. Viene o resalta un personaje que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar, que es Fray Antonio Alcalde. Así es. Y siempre se ha manejado como el responsable, hasta cierto punto el ideólogo que vio la necesidad de que hubiera universidad en estas tierras. A ver, la primera propuesta de que haya aquí universidad se debe a otro fraile de la Orden de los Predicadores, vulgarmente dominicos. El título es Orden de los Predicadores, ¿no? Que es Fray Felipe Galindo y Chávez. Él en 1696 funda el Seminario de Guadalajara porque lo acaba de ordenar el Concilio de Trento. Entonces, para formar el clero, ¿no? Entonces, funda el Seminario de Guadalajara en 9 de septiembre de 1696 y le escribe una carta al Papa. No recuerdo quién era el Papa en ese momento, creo que Pablo III. Le dice, a ver, ya tengo una facultad de filosofía o de artes, lo que hoy más o menos sería el bachillerato. Ya tengo una facultad de teología. ¿Qué le parece si agregamos las otras 2 facultades y hacemos y el Seminario de Guadalajara se eleva a universidad? Bueno, entonces el primero que tiene la idea de que hay aquí una universidad es Fray Felipe Galindo y Chávez, que por cierto, él es criollo, él nació en Veracruz. ¿Y esta idea, maestro, de alguna forma estuvo inspirada por Bolonia? Indudablemente, ¿no? Porque las primeras universidades
No es como ahora los campus, los edificios, no. Las primeras universidades eran clubes o de estudiantes o de profesores. El modelo de Bolonia es la Universitas Scholarium, o sea, era un grupo de estudiantes interesados en aprender en torno al maestro Irnerio, un fraile, un monje, seguramente benedictino, no sabemos más de él. Probablemente. Sí, y luego empiezan a traer profesores y más estudiantes. Ese es el modelo Universitas Scholarium, Universidad de Estudiantes, o gremio más bien, ¿verdad? Sí. Y el modelo de París es al revés, es Universitas Magistrorum, es decir, un conjunto de profesores que saben de teología, que saben de medicina, que saben de derecho y que saben de filosofía, atraen estudiantes. Entonces, los primeros campus no es lo que hoy todo el mundo piensa, por ejemplo, en Guadalajara, en el Paraninfo, ¿no? Ajá, claro. O en el campus de la UNIVA o del ITESO. Sí, claro. No. La Universidad de Bolonia estaba expandida en toda la ciudad de Bolonia. Y en el caso de la Universidad de París estaba en torno a las catedrales, la famosa Notre Dame, ahí me corrige la pronunciación, ¿verdad? Sí, entonces era muy interesante, no importaba el edificio, no, importaba el ardor por aprender, no por matricularse, no por sacar un título, eso viene después. Era por el conocimiento. Era el conocimiento, el placer de saber y el placer de transmitir. O sea que tenemos este primer fraile, de alguna manera, maestro, que tiene esta idea que dice, es necesario que haya una universidad. Pues fíjate, para variar fue un pleito entre el Papa y el emperador. Qué raro. ¿Verdad? El derecho que se aplicaba, estoy hablando de Bolonia, ¿eh? Sí. La Universidad de Bolonia se funda para enseñar jurisprudencia. La Universidad de París se funda para enseñar teología. Es muy interesante, ¿no? Entonces, hay un gran pleito entre el emperador y el Papa. El Papa, ¿quién era el supremo, verdad? El Papa decía, yo soy, ¿por qué? Porque el jus commune es el derecho ya canónico, el derecho medieval. Entonces, Irnerio, a pesar de ser un monje, dijo, ¿y qué les parece si aplicamos el Corpus Juris Civilis? Es decir, la gran compilación de Justiniano, y ahí se cambiaban las cosas. Si tú enseñabas el Corpus Juris Civilis, ¿quién tenía la supremacía? Pues el emperador. El emperador, claro, el gobernante, claro. Entonces, de esa tensión entre el Papa y el emperador, viene la unión de esos estudiantes en torno al gran maestro Irnerio. Sí, bueno, ese es el origen de las universidades. Aquí, maestro, cuando pensamos en la universidad que va a llegar para 1792, gracias a las gestiones que hace Fray Antonio Alcalde, primero, la necesidad de tener una universidad creo que era latente. Una de las causas, evidentemente, bueno, pues era dotar a los estudiantes de una forma para ganarse la vida y tener estos conocimientos. Y para decirlo con un tenor contemporáneo, maestro, pues también evitar que hubiera fuga de cerebros. Así es. ¿Por qué? Porque pues, la única oportunidad que tenían para estudiar era trasladarse directamente al centro del país, a donde pudieras tener estas posibilidades en nuestro territorio, por lo menos que llamaremos México. Al momento que empieza todo esto, maestro, Fray Antonio Alcalde, pues no le toca ver la universidad. No. Él únicamente gestiona el permiso real. ¿Sería el término correcto, maestro? A ver, es que antes de Fray Antonio Alcalde, 1696, no contestan de España, y luego hay una figura muy importante que retoma ya más o menos en 1748 o 50, que retoma el proyecto, es Matías Ángel de la Mota Padilla, ¿verdad? Cronista y hace esa gran historia de la América septentrional, etcétera, ¿no? Él retoma el proyecto de que hubiera aquí universidad, y luego él como regidor del ayuntamiento de Guadalajara involucra pues bueno, las personas nos morimos, ¿verdad? Pero las ideas no, maestro. No, y aparte lleva el proyecto al ayuntamiento de Guadalajara, que es un colegiado. Sí, señor. Si se muere uno, sigue otro, ¿no? Claro. Y empieza otra vez, se relanza la idea,
Y es cuando va a entrar Fray Antonio Alcalde. O sea, ya estamos hablando después de 1770. Y entonces de España contestan. Bueno, para eso hay que decir que la Real y Pontificia Universidad de México dijo, en Guadalajara no tiene que haber universidad, vetó. Y eso todavía atrasó más, ¿no? Entonces, Fray Antonio Alcalde, que sí era muy influyente allá en España, bueno, no es el momento de platicar su historia, ¿no? Pero todo el mundo sabe por qué se vino, no a Guadalajara, sino a Mérida como obispo, ¿no? El rey pregunta, a ver, ¿de veras vale la pena hacer una universidad en Guadalajara? Y Fray Antonio Alcalde contesta en un documento bellísimo, sí como no, ¿verdad? El adelantamiento de la juventud, aunque yo deje de comer, aquí está el dinero para que se den las cátedras. Oye, que falta dinero, aquí está. Que no hay edificio, aquí está el edificio, ¿no? Buscaba soluciones. Buscó todas las soluciones y es el que logra integrar esos casi 100 años de trámites, y por eso, de alguna forma, sin quitar el mérito a los demás, se le considera el fundador. O sea, él va a materializar una idea que tenía casi 100 años, que se estaba ya por lo menos planeando más. Así. Ahora, él no está en la inauguración de la universidad el 3 de noviembre de 1792, pero él sí, la cédula real de fundación, yo siempre digo que la universidad se funda el 26 de noviembre de 1791. Entonces, cuando llega la cédula de fundación de la Real Universidad de Guadalajara, claro, está Alcalde, ¿verdad? Y entonces Alcalde incluso dona sus libros para hacer la primera biblioteca de la universidad, ¿no? Y había un acuerdo dentro de la cédula, decía, el presidente de la Real Audiencia como vicepatrono real, porque el patrono es el rey de España. Es el rey. Y eso es muy interesante, la UDG no nació pontificia, porque es del siglo XVIII. La de México sí nace pontificia porque es del siglo XVI. Hay un cambio ya de dinastías. La de México nace con la dinastía de Habsburgo, Austria, más católica. Claro. Y la de Guadalajara nace con la dinastía borbónica, vamos diciendo, no anticatólica. Más liberal. Más regalista. Vamos a decirlo regalista, así. ¿no? Y entonces, Fray Antonio Alcalde se pone de acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Jacobo de Ugarte Magaña, Jacobo de Ugarte, estoy seguro del nombre, ¿no? Y nombran al primer rector de la universidad, un personaje interesantísimo, es José María Gómez y Villaseñor, pariente del cura Hidalgo. Y de ahí ya te puedes trasladar a la llegada de Hidalgo el 26 de noviembre de 1810, y la crónica dice, Cabañas había huido, el obispo Cabañas corrió, ¿verdad? Y dejó como gobernador de la Mitra a José María Gómez y Villaseñor, y dice la crónica que José María Gómez y Villaseñor e Hidalgo se reconocieron como primos. Ya me fui muy lejos, pero... No, pero está bien padre, maestro. Así es la historia, ¿no? Oiga, maestro, tenemos esta lógica de cómo se está formando ya esta universidad, que evidentemente estaba cumpliendo, pues no solamente con los fines que en su momento histórico se esperaba. Por ejemplo, pues todavía tenemos claro sustento de que las ciencias divinas, la teología, por ejemplo, ciertos libros confesionales, van a ser parte todavía de esta formación. Vamos a ir a una pausa, maestro, si me lo permite, y ahorita que regresemos me gustaría que platicáramos sobre estos primeros planes educativos, si es que ya existían para ese momento, maestro. Estamos platicando con el maestro Juan Real Ledesma, y ya lo sabe, aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Enseguida regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Juan Real Ledesma, que bueno, que usted ya lo escuchó, pues no solamente es un enamorado, un conocedor, un investigador infatigable
sobre la historia de la Universidad de Guadalajara. Y maestro, le hacía una pregunta antes de esta pausa. Cuando esta universidad ya finalmente llega con el permiso, que ya vamos a tener pues por lo menos un espacio que, si mal no recuerdo, pues acababan de dejar prácticamente los jesuitas y que estaba el inmueble destinado para estos fines de la universidad. En primer lugar, maestro, ¿ya existían planes de estudio o se iba a ir improvisando en la marcha? Y segundo, la primer sede donde se va a encontrar esta universidad, ¿sí es lo que hoy conocemos como la Biblioteca Iberoamericana o la Octavio Paz? A ver, ¿edificio o planes de estudio? Por donde quieras. Vamos a los planes de estudio, ¿le parece? A ver, la Real Cédula de Fundación Sí. dice, organícese la universidad así, un rector con un claustro mayor, un claustro de conciliarios, o sea, una estructura, digamos, perfecta. Y Cuando luego, recibimos al claustro, nos referimos a los maestros que van a dar clase. no necesariamente. A ver, el claustro mayor la integran todos los egresados de la universidad de licenciatura a doctorado, aunque no dieras clases, porque profesores eran pocos. En cambio, el claustro eran todos los egresados con licenciatura, maestría o doctorado, que no eran muchos. ¿Sí? Y luego, el claustro menor o de conciliarios, del gran claustro se elegía una élite de doctores representando cada facultad. Es decir, 2 conciliarios de una vez digo las facultades, ¿no? Dos conciliarios por teología, 2 por medicina, 2 por derecho y 2 por artes. O sea, cuando digo artes nos referimos a filosofía, hoy más o menos el bachillerato, más o menos. Sí, claro. Porque aquello era Filosofía de veras, maestro. trivio ni cuadrivio, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de las artes liberales, Sí, ¿no? sí, sí. En gran, a lo grande, pues, ¿no? Bueno, entonces, esa élite o ese pequeño claustro, Sí. que se llama menor, de ahí se elige el rector, ¿verdad? O sea, las cuestiones más importantes de la universidad salen de este pequeño claustro. Bien. Entonces, ahí viene, pero la Real Cédula dice, mientras ustedes no tienen sus constituciones propias, aplíquense las de Salamanca. Las constituciones propias se atribuye al reglamento. Lo que hoy sería la ley orgánica, Ajá. ¿verdad? El régimen interior de la universidad. Entonces, lo que había en Salamanca en el siglo XVIII es lo que se aplica en Guadalajara. Ya había habido una gran reforma universitaria, el año no lo recuerdo, pero mandada a hacer por Carlos III, rey ilustrado. Eso es muy importante, ¿no? O sea que ahí sí tenemos, maestro, que en este caso lo que Natura sí nos dio, Salamanca también nos lo va a prestar. Así es. Ahí sí. Totalmente, ¿no? Entonces, las constituciones de Salamanca están Sí. vigentes de 1791, que yo insisto que tú La naces, tu fecha de nacimiento, ¿no? Claro. No cuando vas al kinder, no. No, claro. Es como, la cédula es como su acta de nacimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, hasta 1816 se aplican las constituciones de Salamanca y en 1816 se empiezan a aplicar las constituciones propias de la Real Universidad de Guadalajara. Imagínate lo que tardaron. Yo he visto en el archivo de la universidad el primer borrador de las constituciones propias de la universidad está fechado en 1801. Todavía le tocan elaborarlas, incluso las firma al doctor que dijimos ahorita, ¿no? José María Gómez y Villaseñor. Fue el gran rector, lo reeligieron como 4 o 5 veces. Dejó de ser rector hasta que lo elevaron a canónigo maestrescuelas, y entonces el canónigo maestrescuelas era el cancelario de la universidad. A lo mejor los enredo, ¿no? El cancelario de la universidad era el que otorgaba los títulos, el que recibía los juramentos. O sea, era una figura non plus ultra ya. Pero tenía que ser del cabildo, Sí, claro. de canónigos, ¿verdad? Bueno, entonces las constituciones de Salamanca, ahí vienen las facultades con las cátedras y también viene
los planes de estudio y los libros de texto. O sea, que todo estaba perfectamente bien organizado. O sea, que no se improvisó. No, nada. Tenía una desventaja, ¿verdad? Los planes de estudio estaban desactualizados y en el siglo de la Ilustración, ya estamos hablando de Manuel Kant, ¿verdad? Sapere aude, el sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, ¿sí? Es contemporáneo de la Universidad de Guadalajara. Tú relacionas a Kant con la fundación de la Real UDG y vas a ver que son del siglo XVIII. Sí. Entonces, en ese sentido, el que todo estuviera tan estructurado en las constituciones, eso sí provocó cierto atraso en los planes de estudio, pero había mucha lectura. Los famosos libros prohibidos, entre comillas, ¿no? Se filtraban, ¿no? Y está demostrado que había profesores tanto del Seminario de Guadalajara como de la universidad que leían a los afrancesados. Valentín Gómez Farías, tan es así que se atribuye que digamos que el Santo Oficio lo tenía ya marcado porque sabían de sus lecturas profanas de los franceses. Claro, ¿verdad? Bueno, el mismo Gómez y Villaseñor, ¿no? Él nos iba a declarar a favor de la independencia. No, iba a ser mesurado. Bueno, hay documentos donde los canónigos y el claustro de doctores le piden al represor, después de José de la Cruz, después de que pierde la batalla de Calderón, Puente Calderón. Sí, sentencia a muerte, creo que a 2 o 3 clérigos, y los canónigos de la catedral y los doctores de la universidad, que muchos eran de las 2 corporaciones, piden que no lo sentencien a muerte, ¿no? Aunque los planes de estudio, vamos diciendo, eran muy tradicionalistas, muy de acuerdo a una ideología humanista, ciertamente, claro. Pero, por ejemplo, si tú en aquella época hubieras sido doctor en algo, tenías que jurar que no ibas a atentar contra la vida del rey, tiranicidio, y jurabas que ibas a defender la Inmaculada Concepción de María, que en ese momento todavía no es dogma de fe. Pero ya se está caminando para allá. Eso es hasta 1854, pero ya sería irnos ya más adelante, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta, en efecto, sí había planes de estudio, sí había textos. Ahí te decía incluso cómo está tan bien reglamentado que te dice cómo debe ser una clase. Dice, tantos minutos el profesor dicta el apunte, tantos explica el tema, y luego bien es el método escolástico, claro, ¿no? Lectio, disputatio y repetitio, ¿no? Y luego dice, va a recibir las dudas de los estudiantes y está obligado el catedrático a ponerse en la puerta del salón para identificar a sus estudiantes y ver qué adelanto tienen. Digo, si eso no es un buen plan de estudios, yo me pregunto qué es un buen plan de estudios. Por completo, maestro. Y el edificio, para que no quede la duda, fíjate que hay una investigación muy interesante de no sé si sigue siendo la secretaria del Colegio Jalisco, Ichel. Es la secretaria, sí. Bueno, ella por ahí demuestra que la primera sede de la universidad iba a ser el convento de los frailes dominicos en torno donde ahorita es el templo de San José. Ajá. Ahí. Pero se vio que no era lo más conveniente. Creo que se iba a permutar el edificio de los jesuitas de Santo Tomás de Aquino por el convento de los dominicos de donde hoy es San José. ¿Se hará caso porque se encontraba muy cerca la imprenta? Puede ser. Digo, probablemente respondería a eso. Sí, pero la sede iba a ser, en un momento dado, eso lo demuestra la maestra Ichel, mis respetos, es muy buen trabajo, y finalmente dice, no, mira, es que el edificio de Santo Tomás de Aquino, de alguna forma no lo podían utilizar porque todo lo que era de los jesuitas, ¿a manos de quién pasó? Pues del rey de España, y claro, se convierten en regalías. Por supuesto. O sea, no, ahí es donde otra vez entra Fray Antonio Alcalde, ¿no? Hombre, cuate, pues ¿para qué? ¿Verdad? Te lo llevas. Sí, claro. Bueno,
Ahí están las dos preguntas. Entonces ahí está, maestro. Así es. Maestro, una de las cuestiones también que llama mucho la atención es que yo he escuchado y se ha repetido hasta el cansancio por lo menos varios títulos que parecerían pues verdad de perogrullo. Por ejemplo, donde nos dicen que originalmente se llamaba la Real Pontificia y Literaria Universidad de Guadalajara. Ya ha tenido a lo largo del tiempo una serie de modificaciones que aseguran que pues prácticamente ese es el título, digamos, correcto. ¿Es cierto esto? A ver, la cédula real insisto, en el año 26, la fecha 26 de noviembre de 1791 dice, eríjase dice yo el rey. Claro. Eríjase universidad en aquella ciudad, o sea, Guadalajara. Es todo lo que dice, no da ningún título. Pero en el blasón, el escudo, ahí dice Regia Guadalajarensis Escola. ¿Sí? En ningún momento dado aparece literaria. Ajá. ¿Por qué razón? El término escola es para estudios superiores. El término literario es para los estudios, lo que hoy sería secundaria y bachillerato. Lo básico. Lo básico, o sea, el trivium y el quadrivium. Entonces, la cédula no da el título, pero todas las actas de las sesiones y todos los documentos siempre dicen Real Universidad de Guadalajara. Nunca aparece literaria. Lo más cercano es cuando regresan si tú ves el documento original de las constituciones de 1801 que se envía a España, ahí nos dice literaria. Cuando regresa de España le ponen Universidad Literaria de Guadalajara. Es lo más cercano que hay y se usa en 2 o 3 documentos. Es más, hasta por comodidad. Imagínate, Real y Literaria Universidad. No. El secretario más le ponía RLDG. Los documentos originales son esos, ¿no? Y nunca fue pontificia porque, insisto, la universidad es del siglo de las luces. Entonces, maestro, ahí tenemos un claro ejemplo de cuando repetimos pues una cuestión que es un error, quizás mal o bien intencionado, comienza siendo ya un acto verdadero, ¿verdad? Porque se ha repetido hasta el cansancio, pero de las muchas cosas que le aprendimos, maestro, mientras que el documento no diga lo contrario, es la información que tenemos. Documento mata argumento. Maestro, hemos llegado lamentablemente al final de este espacio, pero quisiera invitarlo para que nos vuelva a acompañar, porque quisiera que platicáramos sobre este libro en torno al centenario de la refundación de la universidad. Y de una vez, para aclarar ciertas inquietudes que al menos a tu servidor sucede, ¿por qué se refundó? Pues no tenemos entonces que la Universidad de Guadalajara tendría más de 100 años. ¿Qué le parece si me acompaña para el siguiente programa, maestro? Muchas gracias, Samuel, con mucho gusto. Al contrario, estamos platicando con el maestro Juan Real Ledesma. Ya lo sabe, aquí estamos hablando de temas que creo puede ser de su interés. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés. Ya lo sabe, continúe con la programación aquí en Jalisco TV. Muchas gracias.